Muy queridos hermanos, buenas noches. Vamos a iniciar esta primera charla que nos va a ayudar a poder contemplar los misterios que vamos a celebrar durante estos días. Yo tengo la particular convicción que cuando uno puede escuchar una introducción al misterio que se celebra, lo puede hacer con mayor profundidad, lo puede hacer con mayor hondura, puede ir más a fondo. Y gracias a Dios he podido ver de que efectivamente es así, que en muchos lugares, de muchas maneras, cuando ha habido la oportunidad de poder escuchar una reflexión o escuchar alguna explicación de la liturgia, se hace más fecunda la participación. Y digamos que como uno no va como intuyendo por dónde van las cosas, sino que se dan espontáneamente. Entonces, el objetivo de estas charlas que vamos a tener hoy por la noche, luego mañana jueves por la tarde, viernes también por la tarde, y el sábado, digamos así que en dos momentos, una después de las laudes y otra también por la tarde en el mismo horario que jueves y viernes. Esto de modo que podamos interiorizar el misterio pascual de Jesús que vamos a celebrar litúrgicamente estos días. Además, si alguno quisiera complementar, ya el año pasado, por esa misma inquietud, tuve la iniciativa de grabar algunas charlas que más bien nos orientan en esa otra perspectiva que les decía, desde la clave litúrgica, ¿no? Cómo surgieron los ritos, cómo se fueron dando en la historia y qué cosa es el rito que se celebra en cada día. Entonces digamos que estas son como dos etapas complementarias, las que ya di el año pasado y que las pueden encontrar en mi canal de YouTube, y las de ahora que serán más sobre todo en un sentido espiritual. Entonces vamos a ir viendo en estos días sobre todo aquellos aspectos espirituales del misterio pascual de Jesús. Pues bien, empecemos. Intentaré ser breve, aunque hay mucho por decir. Hay una frase de San Pablo a los filipenses que me parece que tendría que ser como el terreno sobre el que vamos a caminar. En Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice: tengan ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Y aquí ya tenemos que ir orientando cuál debería ser nuestro comportamiento, nuestra atención durante estos días. No como de algo que le pasa a alguien y nosotros estamos lejanos, no. Nosotros tenemos más bien que unirnos a eso que Jesús va a padecer en estos días. No podemos ser indiferentes. Por eso me parece que es oportuna esta frase de San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Si alguno de ustedes ha participado en las misas de aquí de la parroquia en estos días, me debe haber escuchado este ejemplo, que es tan actual, que está aquí, tan cercano, no podemos decir de que no nos haya tocado. Pues si uno tiene un familiar que de repente está en este momento en la UCI o que está pasando, de repente le falta el oxígeno, uno no es que se siente en el mueble y dice, bueno, hoy día voy a ver una película y dentro de un rato voy a lavar la ropa y de repente más tarde voy a salir con los hijos, con la esposa o con el esposo, a dar una vuelta al parque, ¿no? Bueno, ya, si le pasa algo, pues ya verá, pues, ¿no? Ya habrá alguien que se encargue de él. No.
uno se preocupa, se angustia, se tensa. ¿Cuántas personas están acampando fuera de los hospitales para recibir solo una noticia de un familiar que tienen delicado? Entonces, estos días Jesús va a padecer y no podemos quedarnos indiferentes. ¿Por qué? Porque no es que sea un acontecimiento como quien recuerda una batalla o el nacimiento de un personaje importante de la historia. No. El misterio pascual de Jesús es el único acontecimiento de la historia que no ha quedado absorbido en el pasado, dice el catecismo. Por lo tanto, el misterio pascual lo estamos celebrando hoy. Como no se ha agotado, no se ha absorbido en el pasado, nosotros estamos participando de ese despliegue del misterio pascual. Es como la onda expansiva de una bomba. Entonces nosotros estamos participando de ese misterio. Por lo tanto, nosotros no somos indiferentes, o no deberíamos ser indiferentes. Tampoco deberíamos ser como meros espectadores, sino que tendríamos que meternos en la escena. Porque en estos días, queridos hermanos, nos estamos jugando nuestra vida eterna. Y eso es algo que tenemos que tener, sobre todo en esta etapa de la historia, muy presente. Porque no estamos simplemente como espectadores, sino como protagonistas, porque nos estamos jugando nuestra salvación. Lamentablemente está la muerte tan al alcance de la mano en este momento, sobre todo. ¿Cuánta gente cercana está muriendo? Y la pregunta es, ¿a dónde irán? Porque no vamos a escondernos las cosas, no vamos a decir, uy, sí, todo... No. Sabemos que hay 3 posibilidades, 2 buenas y una trágica. Una posibilidad, la mejor, la ideal, es el cielo, ¿no? Si uno muere va al cielo. La otra, que es intermedia, pero no deja de ser buena, el purgatorio. Pero el que muere en pecado mortal, probablemente tiene como posibilidad el infierno. Entonces, queridos hermanos, de estos días nos jugamos nuestra salvación. ¿Por qué? Porque el Salvador va a hacer todo por amor a nosotros. Hay un pensamiento de Santa Teresa de Jesús, una santa del siglo XVI, reformadora del Carmelo, junto con San Juan de la Cruz, que nos puede ayudar a entender estos días. Ella dice: pensando en la Sagrada Pasión, pensamos muchas más cosas de fatigas y tormentos que allí debía de padecer el Señor, de las que los evangelistas escriben. Es castellano antiguo, de repente alguno no lo capta tan inmediatamente, pero como que nos dice a qué nos tenemos que dedicar en estos días: a pensar en la Sagrada Pasión. Pensamos en otras cosas de fatigas, pero debemos pensar en los tormentos del Señor. Disculpen si me remito a la homilía que pronuncié el Domingo de Ramos. Lo vamos a volver a explicar el Viernes Santo. Pero Jesús sufrió de verdad. A veces nos quedamos solo con la idea de las figuritas, las estatuas. Pues no, queridos hermanos, Jesús sufrió y sufrió bien duro. Por lo tanto, queridos hermanos, siguiendo este pensamiento de Santa Teresa, metámonos en la pasión, pensemos en la pasión, pensemos en las fatigas de Jesús, pensemos en los tormentos que Él padeció. Entonces, queridos hermanos, por ahí es que van estos días. No es simplemente que, bueno, ya es un feriado largo, pues es para comer, dormir un poco más, limpiar la casa. No digo que esté mal, de repente sí, si uno saca tiempo, podría hacerlo.
pero estos días sobre todo son para pensar en la pasión del Señor, en las fatigas y tormentos que Él padeció. San José María Escrivá, un santo del siglo pasado, no estamos tan lejos, tiene un pensamiento que también es bonito y que lo quiero poner a consideración. Cuando se ama a una persona, se desean saber hasta los más mínimos detalles de su existencia, de su carácter, para así identificarse con ella. Por eso hemos de meditar la historia de Cristo desde su nacimiento en un pesebre hasta su muerte y resurrección. Entonces, no solamente es para participar de una tragedia, que ya sabemos que no se queda en tragedia, sino que llega a la victoria, sino que es por amor. Si yo amo a Jesús, si yo amo a Dios, primer mandamiento, sobre todas las cosas, pues me tiene que salir conocerle espontáneamente, y también incluidos los misterios de su pasión. Entonces, queridos hermanos, estos días del Triduo Pascual que están por delante tienen que ser esa oportunidad de entrar o profundizar, en algún caso, en el misterio del amor del Señor. Dios siempre toma la iniciativa, Él siempre ha dado el primer paso, sino que los hombres a veces nos confundimos y nos sentimos más que Dios y hacemos lo que no debemos y le contradecimos. Entonces, Dios, que toma la iniciativa, va a ofrecer a su Hijo para que su Hijo pague el rescate por nosotros. En el Catecismo, ya para ir entrando en materia, dice en el 1104: la liturgia cristiana no solo recuerda los acontecimientos que nos salvaron, sino que los actualiza, los hace presentes. El misterio pascual de Cristo se celebra, no se repite. Son las celebraciones las que se repiten. En cada una de ellas tiene lugar la efusión del Espíritu Santo que actualiza el único misterio. Entonces, también para tenerlo presente en esa dimensión litúrgica, que al final es lo visible del misterio pascual, pues estamos ante un acontecimiento que se actualiza, que se hace actual, gracias a la acción del Espíritu Santo. Esa es una de las tareas del Espíritu Santo en la liturgia. No simplemente que sea un acontecimiento del pasado, sino que sea un acontecimiento presente. Entonces, cuando mañana celebremos la Cena del Señor, si bien es cierto, estamos ubicados en un espacio y en un tiempo determinado, sin embargo, estamos en el cenáculo. Luego, si alguno de ustedes coge su Biblia y va intentando seguir cronológicamente el proceso judicial de Jesús, pues gracias a la liturgia, es una virtud de la liturgia que vamos a estar con Él. Cuando pasa con Pilatos, luego va donde Herodes, luego cuando está con los sumos sacerdotes, estamos ahí. No como quien recuerda una fábula, sino de verdad. E igual, cuando toque el momento de la crucifixión, estamos en el Calvario. No estamos simplemente ahora cada uno desde su casa o los sacerdotes desde las iglesias. Estamos en el monte Calvario. Y el día sábado es un día silencioso y estaremos al lado del sepulcro. Y así. Entonces, queridos hermanos, no es solamente un recuerdo del pasado, sino que es un acontecimiento presente. Acuérdese lo que decía hace un momento, es como el despliegue del misterio pascual. Pues bien,
Jesús anuncia a los suyos que el final se acerca. Jesús anuncia que va a padecer. Hay un primer anuncio, voy a seguir los anuncios que hace en el Evangelio de San Mateo. En Mateo 16:21 dice: a partir de ese día, Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho, que incluso debía ser ejecutado y que resucitaría al tercer día. Primer anuncio. Y aquí ya se ve como ese esquema que va a seguir el proceso. Va a ir a Jerusalén, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo harán sufrir. Ya hablaremos el viernes de los tipos de sufrimiento de Jesucristo, no solo está el físico, hay otros más. Incluso ser ejecutado y que resucitaría al tercer día. Mateo 16:21. Hay un segundo anuncio que está en Mateo 17, del 22 al 23. Dice: un día estando Jesús en Galilea con los apóstoles, les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y le matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Entonces, Jesús entiende perfectamente lo que está por suceder. En cambio, son los hombres que, como no entienden, se está refiriendo a los discípulos, a los apóstoles, como no entienden lo que va a suceder, les entristece. Es verdad, si nosotros lo vemos desde una perspectiva muy humana, también a nosotros, si alguien nos dice: mira, me van a matar, pues nos va a entristecer, ¿no? Nos va a angustiar, nos va a poner nerviosos. Pero no, Jesús lo entiende de otra manera, sabe que para eso ha venido al mundo. Lo hemos escuchado en el Evangelio hace unos días: para esta hora he venido. Entonces Jesús es muy consciente, Él le entrega su vida por amor, no le entrega porque lo quieren matar. Eso es desde el otro lado. Pero desde Jesús es una oblación libérrima motivada del amor por los hombres. Y el tercer anuncio está en Mateo 20, capítulo 20, versículos 18. Y aquí ya está hablando de progresión. Ya estamos subiendo a Jerusalén. El Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que lo condenarán a muerte. Entonces, es progresivo, no solo geográficamente hablando, sino también en ese sentido profundo y espiritual que en la vida de Jesús va a ir encaminándose hacia ese momento. Caminamos hacia Jerusalén. Podemos preguntarnos: ¿cuántas veces habrá pensado Jesús en ese momento? Por ejemplo, pienso en alguien que está cursando la universidad o está en un instituto y está estudiando una carrera. ¿Cuántas veces soñará con lo bonito de la carrera que va a ejercer, ¿no? Debe ser algo entusiasmante. De repente alguien que va a ser ingeniero piensa en una gran estructura, o un médico que va a hacer grandes operaciones o cirugías, o un militar que llegará el momento de defender a su patria y que estaría disponible a dar la vida. En fin, lo piensas con entusiasmo. Jesús sabe que ha venido a este mundo para dar la vida por amor. ¿Y cuántas veces lo habrá pensado? Porque si bien es cierto es hombre, también es Dios, y ya podía saber lo que va a pasar. Entonces, ¿cuántas veces habrá reflexionado, habrá pensado o lo habrá puesto en su oración? Lo vemos en el monte cuando pasa la agonía en el huerto, ¿no? Cuando va con Pedro, Santiago y Juan y se le quedan dormidos. Padre,
aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es su oración. Entonces, ¿cuántas veces habrá pensado Jesús en su muerte, en su sacrificio, en dar la vida? Y cómo iba encaminándose hacia ese momento. ¿Cuántas veces habrá pensado en cada hombre? Desde su naturaleza divina, obviamente, ¿no? Porque desde la naturaleza humana tenía un conocimiento limitado de la realidad. Pero como Dios ya lo sabe todo. Y por eso no es exagerado decir cuántas veces habrá pensado en mis pecados, en las veces que le he fallado, en las veces que le he traicionado. Y así como lo puede haber hecho conmigo, lo hace contigo. O sea, ¿cuántas veces Jesús, en ese proceso de ir subiendo a Jerusalén, habrá pensado en nosotros? Y saber, sobre todo eso, saber que por amor va a hacer lo que va a hacer. O sea, como Dios y también como hombre, porque hay esa información entre esa naturaleza y la otra, aunque se respete el curso natural de la naturaleza humana. Yo supongo que como Dios y como hombre no habría malicia, pero al contemplar mis pecados, y quedémonos por el momento solo con mis pecados, que ya deben ser de por sí horribles, ¿cuál será el espanto, la incomodidad que habrá sentido Jesús? Es como cuando las mamás le cambian el traje al niño, ¿no? A su hijito. Y el hijito, con el traje limpio, se va a un chiquero, se va a un basural, se va al barro y se ensucia. Y la mamá pues no se siente en agrado porque de repente se ha ensuciado, de repente viene con otros olores, de repente viene herido, no sé. Entonces la mamá que algo no le gusta, ¿no? Porque se esmeró en que el hijo esté pulcro, limpio, ordenadito, de repente hasta perfumado, pero ahora ya no. Pues algo así debe pasar con Jesús. Al pensar en mis pecados, y ahora vamos, en los de toda la humanidad, de todos los tiempos, imagínense el sufrimiento moral que le provocaba. Porque el pecado, y solo el pecado, contradice la esencia de Dios. Mientras que Dios es todo gracia, el hombre peca. Y eso le produce sufrimiento a Jesús. Y Dios, que es amor, lo que quiere es rescatarnos de ese poder tan nefasto que es el pecado. Recordemos lo que le dice Jesús a Nicodemo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 17. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Es verdad, Jesús no está negando esa capacidad judicial que le viene precisamente por el ser el Salvador. Él tiene autoridad moral para juzgar, porque Él ha dado todo de sí. Pero el hombre no lo da todo, no siempre. No estoy hablando de dar materialmente en este momento, porque uno puede decir, bueno, entonces doy una cantidad de dinero. No estamos hablando de ese sentido. Entonces, lo que le dice Jesús a Nicodemo, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. ¿Qué más podemos esperar? Por amor, una vez más, y es una palabra que me van a escuchar durante todas las charlas de repente. Todo esto es por amor. No es por malicia, no es por sadismo, no es porque Dios quiere ver sufrir a su Hijo. No, es amor. Entonces, ese amor se refleja en Jesús
que da la vida libremente. Dios mismo se entrega. Pensemos, reflexionemos, de eso se tratan estas charlas. En un mundo donde estamos invadidos del consumismo, donde todo se compra y todo se paga, ¿qué valor tiene la sangre de Cristo? No tiene valor material. ¿Nosotros qué valemos? La sangre de Cristo. Y eso no tiene valor. No es que vas a la farmacia y dices, deme un frasquito de la sangre de Cristo y con eso tengo poder. No. Cristo lo ha dado libremente. ¿Y dónde recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo? En la Eucaristía. Y ahí le podemos encontrar. Jesucristo es el Salvador. Esa es su misión. Y para eso ha venido al mundo. Hay un dato unánime en todo el Nuevo Testamento, que es precisamente esa intención de Jesús de salvar. Él es consciente que es el Salvador único y definitivo y que toda su misión en la vida terrena de Él es salvar. Jesucristo es el soter. Sí, soter es una palabra griega que significa Salvador. ¿Qué significa Jesús? Significa Yahvé salva. Por lo tanto, Jesús se encarna no para hacer un tour por la tierra simplemente para saber cómo estamos los hombres aquí en el mundo, no. Jesús se encarna para liberar a los hombres del poder y la esclavitud del pecado y del mal. Y aquí, queridos hermanos, yo me quisiera detener un momentito, porque de repente ya me lo han escuchado en otras ocasiones, pero estamos tan connaturalizados con el mal que ya pensamos que pecados tremendos son los más normales. Y no es así. Primero que el pecado no es normal. Es común, pero no normal. Y desgraciadamente, como cada vez se va haciendo más común, entonces desgraciadamente, bueno, como el otro lo hace, entonces yo también me puedo permitir hacerlo. No. Y cada vez que se nos cruce por la cabeza el cometer algún pecado, miremos la cruz. Miremos esa cruz salvadora, esa cruz que nos trae la liberación auténtica. Entonces Jesucristo viene con esa intención de salvar a la humanidad. Pero desgraciadamente algunos quieren mirar a Jesús muy de lejos para que Jesús no se meta en sus vidas ni ellos meterse en la de Jesús. Y eso me hace recordar también ese prólogo del Evangelio de San Juan. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. O en tantas escenas del Evangelio que Jesús llega a un lugar y hay resistencia. Nadie es profeta en su propia tierra ni con su propia familia. ¿Qué vamos a contemplar en estos días? Vamos a contemplar el misterio de la sustitución. Hay una frase del cardenal Ratzinger, que luego sería el Papa Benedicto XVI, en un librito pequeño que está colgado en internet. Si alguno lo encuentra, lo puede leer. Buenísimo para estos días. Ese librito se llama La muerte de Cristo, ¿no? Que reúne algunas homilías del cardenal Ratzinger sobre el Viernes Santo. Y dice lo siguiente: todo culto precristiano, todo culto antes de que viniera Cristo, se basa en última instancia en la idea de la sustitución. La idea de la sustitución ha recibido en Cristo un sentido nuevo e inaudito. Dios mismo se ha puesto en Jesucristo en nuestro lugar y todos nosotros vivimos solo a partir del misterio de esa sustitución. Entonces, queridos hermanos, esta es una idea clave.
Jesucristo ha subido a la cruz para sufrir lo que nosotros merecíamos. Vamos a hablar con propiedad, lo que nosotros merecemos. En presente, no en pasado. Porque seguimos pecando. Entonces Jesucristo sube a la cruz precisamente para eso, para sustituirnos a nosotros. Es lo que en la cristología se llama la sustitución vicaria. Entonces, Él se pone en mi lugar por aquello que yo merezco. Entonces, Cristo viene por amor a sustituirme. Y eso es lo que vamos a contemplar en estos días. El misterio del amor de Jesús por la humanidad para rescatarnos. Y esto lo sabía desde toda la eternidad la segunda persona de la Santísima Trinidad. Cristo nos tiene fe, nos tiene esperanza. ¿En qué sentido? De que a pesar de que Él va a padecer todo esto, Él espera de nosotros ese cambio que le va a traer más alivio que sufrimiento. Porque cada vez que nosotros nos quedamos empecatados, nos quedamos en el misterio del pecado, pues lo único que estamos haciendo es prolongar los sufrimientos de Jesús. En cambio, cuando yo hago ese camino para ir cambiando, para ir mejorando, para ir siendo una mejor persona, las cosas cambian y van de otra manera. Entonces, hoy, queridos hermanos, les invitaría a contemplar a Jesús que nos mira desde la cruz con esperanza. Mañana, dentro de un rato, en algún momento, cambiará. De repente no es inmediato, es un proceso, pero cambiaremos. Y ojalá que haya ese deseo de conversión y nos conmovamos a ver viendo el sacrificio de Cristo. ¿Cómo debemos vivir estos días? Hay que evitar, por ejemplo, algunos enemigos que quisiera señalar. Algunos no es exhaustivo. Yo sé que algunos otros maestros de la vida espiritual podrían señalar más enemigos de estos días. Yo quiero, en primer lugar, hablar de la nostalgia. Puede matarnos la vivencia de estos días el hecho de que empecemos a recordar el pasado. Yo antes hacía esto y tenía esta función, o iba a la iglesia y esta era mi banca y desde ahí yo podía ver, o yo me acuerdo que en tal tiempo había tal costumbre. Sí, si no hubiera pandemia, de repente sería así, pero no. La gracia y la misericordia de Dios ha querido que vivas el triduo pascual desde tu casa, tranquilito, sin salir a la calle, pero haciendo esa experiencia de iglesia. La iglesia no está cerrada, está cerrado el edificio, pero la iglesia sigue abierta. Entonces, es verdad, hay ese deseo de muchos, ¿no? Por ejemplo, de recibir la comunión sacramental, pero tengamos un poquito de paciencia, hagamos un esfuerzo más, porque, por ejemplo, incurriríamos contra el quinto mandamiento si se nos ocurre abrir teniendo la cantidad de contagios y de muertos todos estos días. Es una imprudencia, ¿no? Pero, volviendo al punto, primer enemigo, la nostalgia. Segundo enemigo, quedarme en lo accesorio. Y aquí, ya lo decía hace un momento, también prestemos atención. No debería ser para el creyente un tiempo de vacaciones. Es verdad que no hay trabajo, o sea, son feriados, pero deberían ser días para enfocarnos en eso que vamos a vivir y en circunstancias normales para participar de los actos que hay que participar. Pero si estoy pensando, bueno, tengo 3 días que no voy a hacer nada, ¿no? Entonces voy a pintar mi casa. Oiga, pero dedíquele tiempo también a Jesús, ¿no?
Y de ahí nos quejamos, ¿no? Uy, no tengo tiempo para ir a la iglesia. Uy, no puedo hacer esto. Uy, antes lo hacía y ahora no lo hago. Pero ahora que lo puedes hacer en familia, por ejemplo. Entonces, evitar lo accesorio. No confundirlo con días de relajo. Algunos, los días de la Semana Santa, se han dedicado al libertinaje. Y perdonen si lo digo con claridad, al libertinaje. No es que es tiempo para ir a la playa y acampar y beber con los amigos e irnos a no sé dónde o aprovechar para hacer turismo. Qué lástima. Mientras tu Salvador está muriendo, tú estás pensando en irte de viaje, en beber, como estos que venían en los barcos, como los vikingos, ¿no? Que se dice que bebían mucho, ¿no? Y no es así. Es un insulto. Si tú conoces a alguien que dice que la Semana Santa es para viajar, para relajarse, para beber, para festejar, dile que lo que hace con eso es escupirle en la cara a Jesús. Porque Jesús está padeciendo y no es justo que Jesús padeciendo otros estén haciendo lo que no deben, precisamente burlándose de lo que Jesús está haciendo en la cruz. Otro peligro que hay que evitar es vivirlo desde fuera, como el curioso. Qué bonito, ¿no? Van a pasarlo por Facebook. A ver, voy a entrar al Facebook, pero para ver cuánta gente entró. Y luego me voy a pasar al de la otra parroquia a ver quién tiene más rating. O voy a entrar, no, como me aburre el padre, entonces no voy a ver lo que hace el padre, sino voy a ver una película. Porque de repente la película es más bonita. Deben haber visto Ben-Hur 800 veces, pero lo van a ver una vez más, ¿no? Entonces, no, queridos hermanos. No. Eso es indiferencia. Sutil, pero indiferencia. Entonces, yo te invitaría, metámonos en el misterio pascual de Jesús. Hay un venerable del cual he tenido la dicha de conocer algunos de sus escritos, el venerable José Rivero, un sacerdote español. Él en sus apuntes sobre la Semana Santa dice: ¿qué conciencia debemos tener? Conciencia de que Cristo sufre, el Hijo de Dios, Él mismo. Por proclamar esta verdad, sufre y muere. Conciencia incluso acudiendo a la imaginación de la agudeza de los sufrimientos de Cristo, que duran toda la vida. Sufrimientos previstos, corporales y morales. Pensar sobre todo en la humillación, en la plena renuncia a sus derechos divinos. Entonces, estos días, ya para ir terminando, tendrían que ser días de tener conciencia del sufrimiento de Cristo. Uno podría decirme, pero padre, qué exageración, habla mucho de sangre, de violencia. Es que fue así. No sé cómo decir de otra manera cuál es el misterio de amor de Jesús sin hablar de los padecimientos. No lo entiendo. Entonces, hay que, como dice este santo sacerdote, incluso acudiendo a la imaginación, lo que la lectura o los oficios no me dicen, de repente imaginarlo. Es lo que San Ignacio de Loyola habla como la composición del lugar. Es decir, imaginarme la escena, ¿cómo sería? Pues que estos días sean para imaginarnos todo ese misterio de agobio que pasó Jesús por ese sufrimiento moral, sobre todo moral. El físico era tremendo, pero lo que a Jesús le pesa más es el pecado. Termino. Hay otro autor interesantísimo, es un liturgista, actualmente es obispo, Julián López. Él dice: el tríodo pascual de la pasión y de la resurrección del Señor comienza con la misa vespertina de la Cena del Señor
y tiene su centro en la vigilia pascual y acaba con las vísperas del domingo de resurrección. La celebración pascual comprende, por tanto, los días del triduo de Cristo crucificado, sepultado y resucitado, iniciándose la celebración en la tarde del jueves, según el modo de contar, los días reservados por la liturgia para los domingos y solemnidades. Quiere decir de que a partir de mañana empezamos a contar desde las vísperas esos 3 días de Jesús crucificado, sepultado